¿Te atreves a cruzar la línea entre lo real y lo inexplicable? Esta noche, sumérgete en 3 historias que te helarán la sangre y sobre la oscuridad que nos rodea. ¿Listo para escuchar lo que se esconde en las sombras? El niño brujo. La noche se había cerrado como una boca hambrienta tras un día interminable en la fiscalía. Mi amigo, fiscal de profesión, regresó a casa con el alma pesada, arrastrando el eco de juicios y expedientes. Tras la cena familiar, el ritual de acostar a sus hijos y un baño rápido, buscó refugio en la cama. Pero la paz cotidiana se rompió con el sonido insistente del teléfono. Era la llamada de su trabajo, una autorización judicial largamente esperada. Un cateo, un domicilio oscuro, sospechoso de albergar un nido de narcotráfico. La adrenalina profesional se mezcló con un frío presentimiento. En minutos, un equipo de sombras uniformadas se congregó en la noche, listos para irrumpir en la calma de una calle privada, en una colonia céntrica y desolada. La entrada fue un susurro en la quietud, sin resistencia, sin un murmullo siquiera. Dentro, el objetivo principal cayó en la primera habitación, un hombre pálido y resignado que no opuso batalla. Demasiado fácil. Los demás ocupantes, figuras silenciosas como espectros, fueron reunidos en un salón. Un silencio sepulcral envolvía la casa, más aterrador que cualquier grito o llanto que mi amigo conociera en su experiencia. Justo cuando se preparaba para ordenar la retirada, una voz temblorosa lo detuvo. «Licenciado, ¿ya vio al brujo?» Una policía estatal, con los ojos dilatados por un terror incomprensible, señalaba la última habitación. ¿Brujo? La pregunta resonó hueca en su mente, pero una curiosidad helada lo arrastró hacia el fondo de la casa. La habitación era una caverna de humo denso, acre, que quemaba la garganta. Una luz roja y enfermiza, parpadeante, luchaba por vencer la oscuridad. En un rincón, 2 mujeres, una joven y otra anciana, parecían estatuas sentadas en una cama. Al acercarse, mi amigo notó el altar al fondo, un mueble imponente repleto de figuras de santos de la religión yoruba. Santería. Un escalofrío ancestral le recorrió la espalda, religión que siempre había asociado con sombras y malos augurios. Y entonces lo vio. Frente al altar, erguido como un pequeño rey espectral, un niño, no más de 7 años, con una quietud antinatural. No había miedo, ni sorpresa, ni la inocencia esperable en un niño atrapado en una redada policial. Solo una mirada fija, penetrante, que lo observaba con una calma escalofriante. El humo del cigarro danzaba a su alrededor, revelando que era él, el niño, quien fumaba en ese ambiente denso y viciado. «Buenas noches, licenciado». La voz infantil, pero con un eco adulto, quebró el silencio. «¿Cómo le va?» Un sudor frío empapó la espalda de mi amigo. El niño fumaba y hablaba con la autoridad de un anciano. «¿Santero eres?», logró articular, la voz apenas un hilo. «Así es, licenciado», respondió el niño con una sonrisa inquietante. «Yo ya sabía que vendría. No se preocupe, puede continuar con su trabajo». Con un nudo en el estómago, mi amigo se acercó al altar. Figuras de santos con ojos vacíos lo observaban desde la penumbra. Hierbas secas, polvos extraños, objetos irreconocibles. Nada ilegal, pero todo profundamente perturbador. «Si usted gusta, puede preguntarles lo que sea», dijo el niño, extendiendo una mano pequeña, pero con una fuerza magnética que lo detuvo en seco. Una oleada de pánico visceral lo inundó. «No, mijo, está bien, ya acabamos», balbuceó, retrocediendo sin apartar la vista del niño. Mientras huía de la habitación, escuchó la voz rasposa de la anciana. «Habla en serio.
Puede preguntar lo que sea y le van a contestar. Él es un brujo muy poderoso. Afuera, la urgencia de escapar era palpable en todo el equipo. Terminamos 10:57, anunció por radio la voz temblorosa. Se encerraron en las camionetas, arrancando con la premura de quien huye de un infierno. Pero en el último instante, una mirada lo taladró desde la oscuridad. En la puerta, el niño brujo, con una sonrisa helada y una mano infantil despidiéndolo, mientras la otra sostenía el cigarro humeante. Las 3:30 a.m. cuando llegó a casa. El sueño era un territorio prohibido, asaltado por la imagen del niño, sus ojos oscuros, su sonrisa enigmática. No había lógica, no había explicación racional, solo la certeza visceral de que ese niño no era normal. Debía denunciarlo al DIF, pensó débilmente, el tabaco, el ambiente, pero una fuerza invisible lo paralizaba. Al día siguiente, el silencio volvió a reinar en el equipo. Nadie mencionó el cateo, nadie habló del niño. Un pacto tácito de olvido, como si todos hubieran presenciado algo que la razón no podía procesar. Mi amigo lo sabe, y yo también al contarlo. Ese niño no era un niño cualquiera. Era algo más, algo oscuro, algo que desafía la comprensión. Un brujo, quizás, o algo aún más antiguo y terrible que se oculta tras la máscara de la infancia. ¿Cuántas presencias como esa hemos cruzado en nuestras vidas sin siquiera sospechar su verdadera naturaleza? Un duende se la quiso llevar. Judith amaba los podcasts de Oral, especialmente en los largos viajes en autobús. Pero últimamente, la voz del narrador resonaba en su habitación mientras trabajaba en su proyecto de graduación. Fue la historia del duende y el santuario en el jardín lo que la marcó profundamente. Quizás porque, desde niña, los duendes la habían llamado, sobre todo después de aquello que le pasó. Managua, su ciudad natal, quedaba lejos, reemplazada por la brisa costarricense de sus estudios. Pero sus raíces estaban en Belén, Nicaragua, un pueblo donde el tiempo se deslizaba lento y las leyendas aún respiraban en el aire. Sus padres, citadinos por adopción, nunca olvidaron Belén, llevándola a ella y a sus hermanas en cada festividad a la casa de los abuelos, al calor de la familia materna. 10 años atrás, Semana Santa. Judith, con 11 años, y su hermana Karen se quedaron en casa de la abuela materna, mientras el resto de la familia se dispersaba en la casa de los abuelos paternos. Las primas maternas eran hermanas del alma, especialmente María, cuya hija, Alice, de 3 años, era un torbellino de alegría. Alice, con su cabello castaño, ojos almendrados y sonrisa contagiosa, irradiaba una inocencia que enternecía a cualquiera. Pero la inocencia puede ser un portal a lo desconocido. Y lo que pasó no ocurrió en la oscuridad, ni en la quietud de la noche, sino a plena luz del día, antes de las 11 de la mañana, bajo el sol despiadado de Nicaragua. Judith jugaba en el jardín con Andrea, una amiga del pueblo, cuando María las interrumpió. Necesitaba ayuda para llevar el almuerzo a su novio, el padre de Alice, que trabajaba en los chagüites, los cultivos de plátano. La moto rugió, llevando a las 4 chicas por caminos de tierra que se adentraban en un laberinto verde y denso. Los cultivos de plátano se alzaban como muros vegetales, sofocando el sonido, creando un túnel sombrío bajo el sol brillante. El novio de María aún no salía a su descanso, así que decidieron esperar en la entrada del cultivo. Alice, inquieta, correteaba entre las sombras moteadas del platanal. De pronto, un sonido infantil, dulce e inquietante a la vez, las detuvo. «Pipito, Pipito, vení aquí». Pipito, en Nicaragua, es una forma cariñosa de decir niño. Las 3 miraron en la dirección de la voz. Nada. Solo el camino de tierra, vacío y polvoriento. «Alice, ¿con quién hablas?»,
preguntó María, con un hilo de inquietud en la voz. «Con el niño», respondió Alice, señalando con su manita un punto invisible en el aire. «El niño que está ahí afuera». Un silencio incómodo se extendió entre las tres chicas. Alice seguía saludando al vacío, sonriendo a un interlocutor inexistente. «Alice, ¿qué niño? Ahí no hay nadie», insistió María, pero la niña solo reía, ajena a la creciente tensión. Pensaron que era un juego infantil, una fantasía inocente. Una risa nerviosa rompió el silencio y siguieron conversando, intentando ignorar la extraña escena. Alice dejó de saludar, volviendo a sus juegos solitarios. Poco después, un compañero del novio de María salió del cultivo, avisando que ya podía llevar el almuerzo. Antes de irse, les pidió que vigilaran a Alice. Asintieron, sintiendo una punzada de responsabilidad y un escalofrío inexplicable. Minutos después, la risa de Alice resonó de nuevo, pero esta vez con un matiz diferente, una alegría aguda, casi estridente. Se giraron para ver qué la divertía tanto. Una culebra. No era grande, apenas 40 centímetros, pero su presencia reptante heló la sangre en las venas de Judith y Andrea. Lo más aterrador no era la culebra, sino la reacción de Alice. No había miedo en sus ojos almendrados, ni un atisbo de pánico. Solo una sonrisa fija, perturbadora, mientras observaba la serpiente enroscarse a sus pies. Alice, que temblaba ante un simple gusano, ahora sonreía a una culebra venenosa. Judith intentó correr hacia ella, apartarla del peligro, pero al acercarse, la culebra se irguió, siseando amenazante, lanzándose hacia ella como un látigo vivo. Judith retrocedió con un grito ahogado. Andrea, paralizada por el terror, se aferró a la moto. Solo podían gritar, pedir ayuda, mientras la culebra danzaba alrededor de Alice, como si la protegiera, como si la reclamara. Pasos entre las hojas secas de los chagüites. María y su novio, corriendo hacia ellas, con el rostro desencajado por el susto. Entre gritos y señalamientos, intentaron explicar lo que ocurría. Pero cuando volvieron a mirar a Alice, la culebra se había esfumado. Desaparecida en un parpadeo, sin dejar rastro. Imposible. María corrió a alzar a su hija en brazos, abrazándola con fuerza. El novio, incrédulo, negaba con la cabeza. Si hubiera sido una culebra de verdad, Alice estaría llorando. Les tiene pavor a los bichos. De vuelta en casa, el relato de Judith y Andrea fue recibido con una risa nerviosa de la tía. «Un duende», dijo, con una naturalidad escalofriante. Seguro se enamoró de Alice y se la quiso llevar. Judith y Andrea se miraron, recordando las palabras de Alice, saludando a un niño invisible justo antes de la aparición de la culebra. La tía continuó, con una voz cargada de sabiduría ancestral. «Dicen que los niños sin bautizar ven cosas que los demás no, y los duendes se llevan bien con los animales. Tal vez la culebra solo le estaba ayudando». Esa misma Semana Santa, Alice fue bautizada, y nunca más volvió a ver, ni a hablar, con el pipito invisible. Hoy, Alice, con 13 años, solo ríe al recordar la historia del duende que la quiso raptar. Pero Judith y Andrea nunca olvidaron la sonrisa perturbadora de la niña ante la culebra, ni la sombra invisible que pareció protegerla y reclamarla en medio del platanal. Un duende, tal vez. O algo más antiguo, más oscuro, que acecha en los campos de Nicaragua, esperando la inocencia desprevenida de un niño. Vi a una bruja en un viaje astral. Desde hace años, las historias de viajes astrales de mi mamá resonaban en mi memoria como ecos de otro mundo. Pero nunca imaginé que esa puerta se abriría también para mí, de la forma más aterradora posible. Porque cuando el desprendimiento no es voluntario, cuando te arranca de la realidad sin tu permiso, se convierte en una pesadilla viviente,
indistinguible del terror más profundo. Todo comenzó con sueños lúcidos, cada vez más vívidos, más reales. Me veía fuera de la casa de mi mejor amiga, una calle que siempre me había helado la sangre, sobre todo al caer la noche. Intentaba llamarla, entrar, pero algo me lo impedía. La calle se poblaba de figuras grotescas, sombras amenazantes que me aterraban, pero que parecían no verme, ignorar mi presencia espectral. Despertar en mi cama, empapada en sudor frío, era un alivio agónico. Pero la verdadera oscuridad llegó con la enfermedad de la mamá de mi padrastro, mi abuelita del alma. La anemia la consumía, la apagaba día a día. De ser una mujer robusta y vital, se convirtió en un espectro frágil, incapaz de levantarse de la cama. Su casa, antes un refugio cálido, se llenó de un aura de muerte inminente. Gente iba y venía, queriendo despedirse, queriendo aferrarse a su último aliento. Todos sabíamos que el final se acercaba. En ese torbellino de dolor y enfermedad destacaba Eva, una mujer joven, apenas 40 y tantos, convertida en la sombra inseparable de mi abuela, su mejor amiga, su cuidadora, su ángel guardián. Todos se preguntaban qué sería de mi abuela sin Eva. La casa de mi abuela daba a un parque oscuro y silencioso. En una banca solitaria me refugiaba cuando el peso de la enfermedad me asfixiaba. Desde allí veía el ir y venir constante de visitas, la procesión silenciosa hacia la muerte. Y en esa banca, una noche de insomnio y pesadillas recurrentes, desperté en otro lugar. Abrí los ojos y la oscuridad me rodeaba. Árboles fantasmales se alzaban como espectros en la penumbra. No reconocí el lugar al principio, pero luego, la calle, la casa de mi abuela al fondo. Un escalofrío me recorrió la columna. No estaba soñando. Estaba allí, en el parque, en la madrugada helada. Caminé hacia la casa, atraída por una fuerza invisible. La luz de su cuarto brillaba en la oscuridad. Pero al acercarme, noté que no era una luz normal. Una luz rojiza, siniestra, emanaba desde debajo de su puerta. Abrí la puerta, o más bien, la atravesé. No sé cómo explicarlo, pero mi cuerpo no opuso resistencia a la madera. Entré en la habitación y la visión me golpeó como un mazazo. Sobre el cuerpo inerte de mi abuela, una sombra grotesca, informe, peluda y monstruosa, se cernía sobre ella. Devoraba algo de su pecho, succionando su energía vital como un vampiro ancestral. Un grito silencioso se ahogó en mi garganta. Dentro de mi sueño, o viaje astral, o como quiera que se llamara esa pesadilla, grité con todas mis fuerzas. La cosa levantó la cabeza. Era Eva, pero irreconocible, transformada en una bestia salida de las profundidades del infierno. Su pelo largo y sucio, enmarañado como una telaraña de pesadilla. Su rostro cubierto de pelo oscuro y denso. Sus manos, garras peludas. Y sus dientes, colmillos amarillentos y afilados, mostrando una sonrisa animal, salvaje, hambrienta. En ese instante, el terror me paralizó. Lágrimas heladas resbalaron por mi rostro espectral. Lloré con la desesperación de quien se sabe perdido en un abismo sin fondo. Y desperté, de vuelta en mi cama, temblando, gritando en silencio. Mi mamá, con el rostro preocupado, se acercó a mi lado. Había estado velando mi sueño en la sala, frente a mi puerta. Le conté la visión, el horror que me había traspasado el alma. Mi mamá, con una palidez espectral en el rostro, lo tomó en serio. Nunca había hablado de sus propios viajes astrales, pero esa noche, en mis ojos aterrorizados, reconoció un destino familiar. No sé qué pasó después, en el plano físico. Solo sé que mi mamá, esa misma tarde, fue a ver a mi abuela, acompañada de mi padrastro. No me contaron qué dijeron, con quién hablaron, qué oscuros pactos sellaron. Pero Eva desapareció de la vida de mi abuela,
como si la tierra se la hubiera tragado. Y mi abuela, contra todo pronóstico médico, contra la lógica de la muerte que ya la rozaba, se recuperó. Hoy, meses después, mi abuela está más fuerte que nunca. Pero algo cambió en su casa. Ahora, cuida con recelo a quien cruza su puerta. Y yo sigo luchando contra las sombras de esa noche, contra la visión de la bruja Eva, alimentándose de la vida de mi abuela en la oscuridad del viaje astral. Porque sé, en lo más profundo de mi ser, que no fue solo un sueño. Fue una ventana a otra realidad, una realidad aterradora que acecha en los márgenes de nuestra percepción, esperando el momento de devorarnos en la oscuridad. Y así, la penumbra se cierne sobre nosotros, recordándonos que las sombras siempre acechan. Si te atreviste a asomarte a este abismo con nosotros en Sombras y Penumbras, asegúrate de suscribirte para más viajes a lo inexplicable. Si te atreves a regresar.